clase, sí, que al final vamos a tener una parte que son preguntas para que ustedes puedan, si tienen alguna duda puntual, para que la podamos discutir acá, ¿no? Entonces, vamos a darle mute le vamos a dar, o silenciar nuestro micrófono, vamos acá a la partecita arriba y le damos mute me, ¿vale? En esta partecita. Luego, les quería comentar que si hay varias zonas de las mismas sesiones, es decir, si hay varias zonas de una sola computadora, al final vamos a dejar una partecita donde nos pueden dejar los datos, empezar, o si están interesados en recibir comunicación de parte nuestra, pues con gusto les vamos a dejar este formulario, ¿vale? También quiero aprovechar para contarles que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra fanpage en Facebook, y nada, invitarlos a que si no pueden recursos humanos, cómo mejorar los procesos, pues que se unan a nuestra fanpage, a nuestro grupo en Facebook, que hay que estar actualizando y subiendo información de manera constante, ¿vale? Entonces ya, sin tanta vuelta, vamos a empezar por acá. ¿Para qué estamos hoy acá? Nosotros tenemos al gestionar webinarios, dar una idea, empezar a generar un debate de cómo la analítica o la Big Data nos puede ayudar en lo que es la gestión de nuestro capital humano, ¿sí? Entonces, vamos a dar un repaso entre lo que vamos a conversar. Vamos a empezar sobre cómo la parte de analizar y seleccionar candidatos con la parte del Big Data, cómo la parte de identificación de competencias en equipos exitosos, analizar tendencias, modelos culturales, identificar planes de carrera para los profesionales de todo desempeño. Más que el Big Data es mucho de predicción, con lo cual lo que nosotros vamos a intentar hacer con esto es predecir el desempeño de colaboradores, ¿sí? Pero a con todo ese rollo, yo quiero empezar con una breve explicación de contar un poquito de qué es el Big Data. Entonces, para eso traigo esto, no se asusten, tranquilos, asusten con esto, es bastante sencillo lo que les voy a exponer, y quiero empezar con un señor que se llama Clyde Hamby, que es un señor de Estados Unidos, experto en la materia de análisis de datos. Es un señor que tiene ya 4 compañías que se especializan en el tema, y que para 2005 él comentó que el Big Data es el nuevo petróleo, ¿sí? ¿Y por qué el nuevo petróleo? Se le llama petróleo por la facilidad con la cual hoy compañías están generando dinero a partir de este movimiento, ¿sí? Pero yo quiero generar acá, o quiero comentarles un poquito de qué, si tiene el nuevo petróleo, en función de cómo nosotros lo podemos interpretar, cuáles las diferencias que tiene. El petróleo es un commodity que no es renovable, y es una de las principales diferencias que tiene el data. El Big Data parte de poca información, como lo vamos a ver ahora en un par de gráficas, a lo que hacia un crecimiento exponencial, con lo cual, si lo vamos a hablar de renovable o no renovable, la diferencia del Big Data con el petróleo sería que es un tema renovable, que crece de manera exponencial. Entonces, para ir un poquito más sexo, vamos a empezar a hablar en un término que se llama exabytes. ¿Qué es un exabyte? Para que ustedes se hagan una idea, es o menos, todos tenemos conocimiento de que es un mega y un gigabyte, ¿cierto? Todos cuando compramos una computadora, cuando generamos espacio en iCloud, cuando generamos espacios diferentes en Google Drive, lo manejamos por megas o por gigas. Bueno, un exabyte son 10 gigas elevado a la 9ª potencia de información. Es algo enorme, muy grande. Para que se hagan una idea, si nosotros tomamos los lenguajes históricos del mundo, los existentes, toda la parte de palabras, lunfardo, modismos, todo lo que existió en su momento, y lo compilara dentro de un archivo, ese archivo pesaría como máximo 5 exabytes. 5 exabytes. ¿Y por qué les doy este dato y por qué se los quiero compartir? Para el año 2011, National Data Corporation lanzó un estudio, que se los quiero compartir acá, en el cual para el año 2005 teníamos información compilada de 130 exabytes, ¿sí? Para el año 2010 habíamos recopilado 1227 y teníamos una proyección de crecimiento en los próximos 5 años, entre el 2010 y el 2015, de 100.910 exabytes. Es un montón de información, es algo que es muy difícil poderlo dimensionar, ¿sí? Bueno, para esto, para nosotros es importante compartirles que no importa cuál es el monto de información que se tiene dentro del Big Data, lo más importante es saber esa cantidad de información
cumple ciertos requisitos o variables para considerarlo de esta manera. Con lo cual, una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender es que para empezar con el Big Data, nosotros debemos entender de dónde sacamos la información, cómo se obtiene esa información, qué es lo que queremos entender información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante que decía un señor del Harvard Business Review, un editor, decía que la mejor analogía que tenemos nosotros con el tema del Big Data son los cultivos hidropónicos. ¿Por qué? Porque el cultivo hidropónico lo tenemos dentro de un ambiente controlado, con lo cual el Big Data, lo que les quiero compartir, es que debe un ambiente controlado, ¿sí? Es por eso que la información la debemos crear de una manera más estructurada, debemos saber qué es lo que queremos y hacia dónde queremos llevarla, ¿sí? Olga. Bueno, para esto, ¿sí? Vamos a entender que no toda la información con la que nosotros contamos es Big Data y que necesita cumplir la información para que sea Big Data. ¿Qué o cuáles son los requisitos que esta información debe cumplir? Entonces, para eso traigo a colación un estudio que lo realizó IBM o IBM en el año 2002, en el cual ese estudio planteaba la ley de las 4 Bs, ¿sí? Volumen, velocidad, variedad y veracidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos hablar con el tema de volumen? Volumen hablamos de cantidad de información y acá por eso la parte de IBM lo planteaba como de terabytes a exabytes, como toda cantidad de información no solamente la tenemos, sino que nos permite procesar esa información, que nos permite un análisis de esa información. ¿Sí? Hago un paréntesis acá. Chicos, lo que les voy a pedir es un favor de que por favor pongamos en silencio nuestro micrófono para que tengamos un mejor Olga, a ver qué me parece. Lucía, ¿puede ser? Hola. Bueno, no nos escucha. Bueno, les comentaba. A nivel de velocidad, lo que hablamos es de qué tan rápido, con qué velocidad nosotros podemos contar con esa información. Nosotros queremos contar con la información ¿para qué? Para la parte de toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, en esta parte es con qué velocidad yo cuento con un reporte para una toma de decisiones oportuna en tiempo, ¿sí? Después graba el tema, después variedad. En el tema variedad, ¿qué es lo que dice? Nosotros tenemos tipos de información. Tenemos información estructurada y desestructurada, ¿cierto? De la información desestructurada vamos a hablar de todo lo que se llama o lo que conocemos comúnmente como la familia, o que se empieza a generar dentro de las diferentes redes sociales o medios de información, ¿sí? Eso es información desestructurada. Cuando hablamos de información estructurada es cuando hablamos de la toma de información dentro de diferentes plataformas internas dentro de las compañías. Vamos a hablar de los modelos SAP, de los CRM, de ERMs, de plataformas para medición de perfiles psicométricos como lo es PDA. Nosotros desde una parte apuntamos a qué es lo que queremos saber, cómo lo queremos saber, cómo el análisis de esa información y dónde y cómo la vamos a almacenar, ¿sí? Y por último está el tema de la veracidad. ¿Qué tan veraz o qué tan cierta es esta información que nosotros estamos llevando y estamos analizando? Es por eso que nosotros no podemos realizar un análisis de Big Data solamente con una línea estructurada o con una línea desestructurada. El Big Data se compone y se estructura a partir de diferentes fuentes de información y la veracidad está ligada a que la mantengamos desde la parte más estructurada o desestructurada. Las formas estructuradas de obtener la información son mucho más veraces estructuradas, ¿sí? Bueno, esto llevamos nosotros a el tema de recursos humanos. Vamos a hablar de la cantidad de data o de información acerca de los perfiles que nosotros tenemos. Para esto existen múltiples plataformas o sistemas, tipos de información o de sistemas con los que podemos contar. Entre ellos están los EMs o los Employee Relationship Managers. Estos sistemas nos permiten a nosotros traquear o llevar todo
vamos a hablarlo en algo más común, es como el Facebook interno de la compañía. Entonces vamos a tener cuándo ingresó, cómo ingresó el currículum, cuando ingresó, cómo eran sus habilidades, cómo, cuál estado en el que ingresó, y a partir de ahí empezar a generar todo un círculo y un proceso interno en el cual este sistema empieza a nutrir de múltiple información acerca de esa persona. ¿Sí? Decimos el tema de velocidad, que como les explicaba, es la cantidad de reportes, y lo más importante de reportes no es tener cantidad de reportes, es qué tan fácil es para nosotros intentar un reporte, qué información nos genera a nosotros ese reporte, porque hay que tener muy en cuenta que a partir de este tipo de reportes es donde viene la parte de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, de esa parte nosotros contamos con diferentes reportes. Por ejemplo, podemos contar con compatibilidad de las personas frente a puestos, podemos contar con, por ejemplo, cuáles son las personas más exitosas dentro de nuestra compañía, empezar a generar un análisis de reporte en función de ciertas competencias o habilidades, cómo mapeamos nosotros nuestro talento humano dentro de las empresas, ¿sí? Y a reportes que se generan, empezar a entender cuáles son las personas que pueden llegar a tener un plan de desarrollo, en temas, hablándolo de temas de desarrollo, ¿no? Cómo llevar a estas personas hacia un desarrollo, hacia dónde los queremos llevar nosotros dentro de la compañía. O por otro lado, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer en tema de selección es, a partir de un field predefinido, cómo nosotros podemos ahorrar más tiempo, ¿sí? Para saber con qué candidatos avanzar a diferentes fases o etapas del proceso de selección, y cuáles las vamos a mantener para otras fases o otras etapas de selección, ¿sí? Veracidad, como les comentaba, de variedad, esto es lo que nosotros queremos, o lo como les comentaba, es que ver la información con diferentes sistemas, para que no sea solamente una única fuente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, yo hablo de PDA, o de tipo de herramientas que nosotros conocemos para evaluaciones de perfiles psicométricos. Lo importante es que esta nos permita a nivel tecnológico generar diferentes cruces, o nos permita generar diferentes entrelaces entre plataformas, para que esta permita también obtener información de esta plataforma. Entonces, para eso se generan APIs, que son como conectores, y estos conectores se van generando entre otras plataformas, como son las plataformas app, los CRMs que les comentaba, y a partir de ahí tener una nueva fuente de información para llegar al análisis más grande, o de la dimensión del Big Data, ¿sí? Por otra parte, tenemos lo que es el tema de veracidad, y en el tema de veracidad es el tema de veracidad de la información, y es eso que insisto en esta parte, que es importante que la información más estructurada nos podamos apalancar en herramientas que sean científicamente validadas. Hoy nosotros en el mundo de recursos humanos contamos con 1.000.000 de herramientas muy buenas, de medio calibre, y herramientas que no sabemos quién veraz es la información que nos provee, ¿cierto? Gata que nuestro medio es algo muy delicado, porque nosotros trabajamos con personas, trabajamos con talento humano, y en esto nosotros no nos podemos manejar sobre sensaciones. Es muy importante manejarse sobre data, y aparte de eso necesitamos que las herramientas que utilizamos sean científicamente validadas, ¿sí? Bueno, al momento lo que quería era que dimensionaran y darles a entender de qué es el Big Data, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de cómo nosotros podemos relacionar toda esta información, o el recopilamiento de toda esta información dentro del capital humano, ¿sí? Entonces lo tenemos es Data y Analytics. Es muy importante hablar, cuando hablamos de Analytics, se crea una tendencia enorme. ¿Por qué? Hoy en día en Europa hay una tendencia muy grande de lo que se llama el Business Analytics, ¿sí? Y está muy relacionado con el tema de Big Data. Prácticamente lo que nos está haciendo, o lo que nos empieza a ayudar a entender, es no pensemos de una manera más de sensación, sino empecemos a pensar de una manera mucho más de raciocinio, de razonamiento, empezar a usar más el amarillo, más nuestro cerebro amarillo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar información sobre datos y probabilidades exactas, reales, no manejarnos sobre lo que a nosotros nos parece, porque empieza a afectarnos un tema muy importante que se llama la percepción. Recordémonos que la percepción de cada uno de nosotros tenemos percepciones diferentes frente a ciertas cosas que miran, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a entrelazar acá?
Acá lo que les comento es lo que nos permite es capturar la información si nosotros la podemos consolidar y estructurar. Y acá por eso marco y remarco esta parte de mostrar una manera efectiva para que nos ayude a la toma de decisiones. Y ahí juega un factor clave que son los factores reportes. ¿Qué reportes o con qué reportes nosotros contamos en el día a día para la parte de el manejo de nuestras decisiones dentro del área de recursos humanos? ¿Sí? Big Data no es un futuro, es algo que no es nuevo, es algo que ya viene pasando desde hace mucho tiempo, es algo que recién se empezó a hablar en Estados Unidos a mediados de los 90. Creo que Estados Unidos fue uno de los países que va a impulsar esto de una manera mucho más fuerte que en otros lados, y eso parte de la creación o parte de la aprobación de una ley que se da para mediados de los 90, que es el Awareness Data. Yo sé que para muchos de nosotros es algo que lo conocemos, pero sabemos que es algo que pasó recientemente en otros países. El tiempo que nos llevan en Estados Unidos es de mediados de los 90. O sea, nos están llevando casi 20 años en este momento de análisis y de estructuración de información, ¿sí? Entonces, no es futuro, es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, con lo cual nosotros queremos invitarlos a que se sumen al movimiento y empecemos a manejar y empecemos a llevar nuestros procesos hacia el análisis y hacia la creación de contenido, de información y el análisis de la misma. ¿Sí? Damos razones por las cuales es importante que nosotros implementemos esto dentro de nuestros procesos. Nos ayuda a mejorar el reclutamiento o los procesos de selección, ¿sí? Porque al tener nosotros análisis de la información de las personas que se nos presentan desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el currículum, desde la parte del estudio, desde la parte de su perfil de comportamiento, nosotros podemos generar datos y a partir de ahí un análisis y tomar decisiones estratégicas en nuestros procesos. ¿Cómo lo nosotros con PDA? Para los que saben qué es PDA, yo les explico un poco. PDA es una herramienta, es un perfil psicométrico que nos ayuda a nosotros a entender los perfiles conductuales de las personas que evaluamos o que llevamos a tomar la prueba, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros podemos generar diferentes correlaciones y emitir diferentes tipos de reportes. Por ejemplo, podemos personalizar puestos, entender que es un puesto para cada compañía, entenderlo en su parte más de detalle y ahí llevar a emitir reportes en función de compatibilidades de las personas que se presentan a esa posición. Entonces, yo puedo empezar un proceso de reclutamiento partiendo que el 50% de las personas ya cumplen con un perfil de comportamiento que se adapta a la posición que yo estoy buscando, ¿sí? Por otro lado, tenemos cómo generar mayor retención al utilizar el análisis de la información. Y acá lo que muestra es que las ventajas que nosotros tenemos al utilizar los datos, ¿sí? Va a dar un entendimiento completo de lo que tenemos dentro de nuestra organización y a partir de ahí generar cómo obtenemos esta información a partir de las evaluaciones de clima laboral, de revistas, eso lo que nos va a permitir es predecir y prevenir el desgaste de nuestros talentos dentro de nuestra compañía, ¿sí? Entonces, al entender la información, saber qué los motiva, entender cuáles son sus habilidades, qué les causa mayor o menor esfuerzo, vamos a ver dirigir y orientar mejor nuestro talento para que se sientan mucho más cómodos dentro de las posiciones y las compañías que actualmente se encuentran, ¿vale? Por otro lado, hoy en día está muy de moda la palabra SMART. Tenemos los SMART, el SMART Learning, SMART diferentes cosas, todo eso SMART. Bueno, acá tenemos lo que sería la formación inteligente. ¿Y qué tenemos? La formación inteligente es que si nosotros entendemos cuál es la forma que nuestros talentos o nuestros recursos aprenden, para nosotros esa información vamos a tener a partir de la data o la analítica de la data y a partir de ahí generar, ¿sí? A partir de ahí generar un montón de información y de reportes y de entendimiento para saber cómo nosotros podemos programar y esas capacitaciones con nuestros recursos, ¿sí? Bueno, esto nos permite procesar, sugerir diferentes. Lo más importante en el Big Data es hacernos las preguntas adecuadas, ¿sí? Primero, vuelvo acá a una cosa, a un tema que había tocado al principio, es el Big Data se debe generar dentro de ambientes controlados, ¿sí? Eso es un cultivo hidropónico. ¿Por qué? Porque
tenemos que entender qué tipo de información queremos obtener, para qué la queremos obtener, dónde la vamos a guardar, cómo la vamos a procesar, quién la va a analizar y cómo vamos a analizar. Entonces nosotros lo tenemos muy claro y seguramente es mucho más fácil entenderlo a partir de información estructurada. Repito, que no han escuchado, información estructurada es toda aquella información que nosotros obtenemos a través de diferentes plataformas en las cuales nos dirigimos a obtener la información puntual que nosotros queremos. Pero también acá esto podemos obtener información desestructurada. ¿Y cuál es la información desestructurada? Nosotros acá les escribo una forma que se las voy a comentar, se llama Hadoop. Hadoop es un proyecto de información, un proyecto de software libre. Ustedes pueden ingresar ahí. Claramente es un poco más complejo extraer la información de esta plataforma. Pero Hadoop es una plataforma en la cual se guarda la cantidad de información que se va generando a nivel mundial. Y cada una de las cosas que se van realizando dentro de redes sociales, dentro de la intranet, por completo es información pública y esa información se queda dentro de esta plataforma que es Hadoop y que con los cursos adecuados, con el conocimiento dado, claramente con ellos, con personas que conocen de cómo extraer esta información, se puede obtener esa información de manera gratuita porque, como yo les digo, es información alta y puede integrar dentro de las plataformas que se puedan dar, que a partir de esta información de otras plataformas tengamos un Big Data amplio, ¿no? Cuando vamos al análisis de esta información nos va a permitir dar tiempos, nos permite que el área de nosotros responda a las exigencias del negocio de una manera mucho más rápida, con información veraz y estadística. Insisto, no nos manejemos por sensaciones, manejémonos por datos. ¿Sí? Y nos da a nivel de beneficio, a nivel de identificación y desarrollo de líderes. Yo les hago una pregunta, yo no les quiero decir cuáles son los beneficios y sentarme y decirles el beneficio es esto o el otro. Yo les quiero que se cuestionen una cosa. Ustedes se imaginan tener a su disposición la información, hacer cuáles son las personas que mayor influencia tienen dentro de las compañías. Nosotros realmente identificamos como líderes a los que nosotros creemos líderes o tenemos líderes ocultos dentro de la empresa. Tenemos personas que por no tener el análisis de la información no las hemos podido identificar, ¿cierto? A nivel talento, ustedes se imaginan, ¿sabes? Son las personas que realmente tienen mayor talento y tienen a generar una propuesta de desarrollo. Para eso es importantísimo que nosotros podamos contar con el tiempo, con la información en tiempo real, con datos objetivos, porque gestionando esto nosotros vamos a poder generar una retención del talento, vamos a poder desarrollar ese talento en tiempo y forma sin que las personas, sin que tengamos o vamos a poder reducir en la rotación de nuestras compañías. ¿Sí? Por otro lado, quiero contarles que la predicción, o contarles, no, compartir la predicción de estos comportamientos futuros que nosotros hemos tenido unos de éxito muy interesantes, ¿sí? Nos ayudan a generar o a entender cuáles son las personas a futuro que pueden tener un potencial en la empresa. Y eso es algo que se puede manejar de una manera maravillosa dentro de procesos de desarrollo. Vamos a poder anticiparnos a problemas, vamos a generar un mayor engagement con nuestros talentos, y ustedes saben que el mejor cliente que tienen las compañías son los clientes internos. Entonces, si lo hablamos a nivel marketing, las campañas exitosas de marketing parten a partir de la generación y compartir el contenido por parte de los mismos empleados, los mismos talentos de la organización, ¿sí? Identificación de talento y reclutamiento. Ahorita nos permite a nosotros detectar dónde está el talento que nos interesa como compañía, ¿sí? Nos va a cautivar el interés de esa persona, que esas personas que nosotros necesitamos dentro de nuestra organización quieren trabajar definitivamente con nosotros, ¿sí? El análisis de desempeño y retribución es otra parte que es muy interesante y que la podemos nutrir a partir de diferentes herramientas. Una de las herramientas que puede nutrir esta información es las evaluaciones de 360 grados, ¿sí? Estas informaciones son muy ricas, son informaciones que nos generan un panorama mucho más amplio, que como lo dice su nombre, nos da un panorama en 360 grados de esa persona, ¿sí? Y nos da datos importantísimos sobre las competencias de los profesionales de la organización, ¿sí?
Las predicciones en materia de personas no son tan sencillas. Recordemos esto, que los seres humanos no son máquinas, trabajamos con personas y es muy importante que sean muy responsables en el momento del análisis de esta información, ¿vale? Es importantísimo que esta información que nosotros vamos generando dentro de la compañía se mantenga actualizada. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un mundo muy rápido, muy cambiante, y las personas suelen cambiar de opiniones, suelen cambiar de creencia inclusive sobre lo que antes se creía. Vamos a hablar del crecimiento de las creencias de los, digamos, programadores. Se hablaba mucho del 2.0, se hablaba de HTML, existen ingenieros o programadores que son muy apegados a ciertos lenguajes de programación. Con lo cual, si nosotros vemos y analizamos esto, hoy día, un buen ingeniero no solamente se pega un solo lenguaje, sino va creando y se va mutando y va generando nuevos lenguajes de programación. Y se van mutando y van quedándose o se van ayornando a nuevos lenguajes, con lo cual todo eso va estructurando la forma como vamos mirando las cosas, vamos cambiando de opinión. Claramente muchas veces van cambiando nuestras motivaciones y esto es importante tenerlo en cuenta para poder desarrollar nuevas competencias e, insisto, retener los talentos dentro de la empresa. ¿Vale? Le voy a compartir los casos, acá un par de casos que me parecen maravillosos. Hay caso de la empresa de retail más grande del mundo, que es Amazon. Creo que conocemos Amazon. Amazon es la empresa de retail más grande del mundo que, como curioso, no tiene bodegas. La empresa de retail más grande del mundo no tiene bodegas, no tiene stock físico. ¿Sí? Entonces, ahora se los voy a explicar en horas más sencillas. Amazon estaba teniendo un gap o un problema muy fuerte dentro de su unidad de Europa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había denuncias públicas por parte de los trabajadores que no se sentían motivados o las condiciones en las cuales se encontraban trabajando no eran adecuadas o no eran las que los motivaban a ellos. Entonces hizo Amazon. Amazon dijo, bueno, pues vamos a desarrollar un sistema de gestión de información para enterarnos qué es lo que está pasando allá. Y dieron un problemita, un sistema interno que se llama Amazon Connections. Y Amazon Connections lo que hace es que vos como empleado lo que podías hacer era cargar toda la información, motivadores, todo lo que te pasaba, todo lo que no estabas de acuerdo, lo que te generaba problemas, y esta información llegaba a un centro de análisis de datos. La información no era confidencial, yo sé que es un punto importante, pero tenía un punto muy interesante que era que si bien no era confidencial, los únicos que tenían acceso para saber quiénes habían escrito eso eran las personas que procesaban los datos, con lo cual ellos generaban estos reportes y estos reportes les llegaban a las personas que toman decisiones. Entonces, ¿quiénes recibían los informes? Los informes los recibían los directivos de la compañía y ahí empezaban a entender en qué puntos importantes debían empezar a trabajar con sus empleados en la división de Europa. Esto fue un éxito total. Hoy Amazon Connections es una de las fuentes más importantes de información de Amazon a nivel interno, ¿sí? Y está generando información de Big Data importantísima dentro de recursos humanos para ellos. ¿Sí? Otro, BBVA Bancomer. Bancomer es un banco en México, ¿sí? De 30,000 empleados en México, y banco lo que empezó a utilizar, lo que ellos querían empezar a entender, ¿sí? Era, tenemos un montón de información, ¿sí? Tenemos datos sobre el ciclo de vida del empleado, tenemos información de qué hizo, cuándo se fue, todo, pero toda la información que tenían eran informaciones aisladas, no la tenían unificada. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían un montón de datos, pero no cumplían con la parte de velocidad o de emisión de reportes, cumplían con el volumen de la información. Entonces, ante esto lo que hicieron fue, llamaron expertos, crearon todo el análisis de esta información, se llevó a cabo por completo, y acá les tiro otra cosita así que les puede parecer interesante. Abrir un tema, una herramienta, que en realidad no es una herramienta, sino es una computadora de inteligencia artificial, que se llama Watson. Para que se acuerden, les tiro un tipcito que para que se acuerden es el mejor amigo de Sherlock Holmes, Watson. Watson es la que creó IBM y hoy puedes ingresar a la página de IBM y obtener un trial gratuito de 30 días. Ojo acá, esto es importantísimo, no lo dejen pasar, utilícenlo. Porque esta información o esta máquina es maravillosa, lo que tú haces es enviarle y descargar
toda la información que tenés en Excel, toda la data que tenés sin análisis, la metes en ese programa o en Word de IBM por 30 días de manera gratuita. Ya después, si lo quieren comprar, pues ustedes ya pueden entrar ahí y mirar cuáles son los planes que se encuentran. Pero lo que ustedes hacen es empezar a generar preguntas acerca de esa información que ustedes incluyeron ahí. Es decir, de esa información que yo te ingresé, ¿cuál que mayor, el que mayor frecuencia de datos tiene en X o en la parte Y? ¿Cuál de estas personas que yo tengo acá es la que mayor posibilidad de desarrollo se encuentra? ¿Cuál de toda la base de datos que yo tengo acá incluida cuáles son los perfiles con mayor cantidad que tengo dentro de mi organización? Puedo generar un montón de datos. Si lo llevamos a otras áreas, en áreas gerenciales, por ejemplo, esto, estadística completa de población, de data de población de un país, y le puede empezar a generar preguntas completas como para un estudio de mercados a ese nivel. Un interesante, para que también lo tengan, me conectó, hizo una interfaz del celular de un cantante colombiano que se llama Andrés Cepeda, en el cual le van a incluir el dato por 3 meses. Este enlace se lo incluyeron por 3 meses. ¿Y qué es lo que hace Watson? Watson, Andrés Cepeda o el cantante le empieza a sugerir a Watson un montón de música y de información, y qué son sus gustos musicales. Y en 3 meses lo que van a hacer es lanzar un álbum en conjunto entre Andrés Cepeda y Watson. ¿Por qué? Porque Watson va a empezar a decir al cantante que en función de sus gustos musicales, cuáles serían los ritmos o cuáles serían los sonidos apropiados que le sugiere para la creación de una nueva pieza musical. Es algo maravilloso, no se pierdan esta oportunidad de conocer acerca de esta parte, ¿no? Volviendo a Vancouver, acá lo que les hablo es que crisis de esto, de los profesionales que llevaron de recursos humanos, empezar a establecer diferentes puntos de información de referencia, cuáles puestos a medida que ellos necesitaban, cuáles eran, o que ellos que entendían, cada organización es un mundo diferente, entonces para un cajero, para un banco, tiene que tener diferentes cualidades o diferentes habilidades para el uno para el otro. Entonces empezar a identificar eso y en función de eso empezar a hacer correlaciones, y una vez la información y las correlaciones, empezar a emitirle esos reportes para la toma de decisiones. Que posterior a la información y las conclusiones que se obtenieron en el banco, se compartieron con el equipo directivo, y a partir de ahí se generaron o se dispararon diferentes acciones que hoy lo ven dentro de uno de los bancos referentes de la región dentro de México, España, claramente pues Latinoamérica, ¿no? Bueno, antes de empezar por acá, voy a generar analítica. Nosotros podemos generar analítica con la herramienta de PDA. Yo sé que muchos de ustedes conocen, muchos lo están escuchando por primera vez. En el caso de que quieran ampliar la información, estamos totalmente a disposición para no solamente generar respuestas por correo electrónico o cualquier, sino si su interés es que tengan un contacto con ustedes o que se generen algún tipo de conferencia vía Skype, con todo gusto. Para nosotros no tenemos ningún inconveniente en generar ese tipo de reuniones y de espacios, ¿no? Con PDA, y PDA, la analítica que puedes tener de el Big Data es muy sencilla y es fácil de poderla ver, ¿sí? Vos puedes seleccionar, analizar y seleccionar candidatos, ¿sí? Y frente a esto generar compatibilidades frente a puestos, que es algo de lo que venía hablando. Puedes identificar competencias de equipos exitosos, y acá es un punto que quiero hacer un énfasis importantísimo, porque es que nosotros podamos entender de que las competencias es un tema tan delicado que cuando nosotros diseñamos y generamos competencias dentro de las compañías, lo que para una compañía se dice que es trabajo en grupo, para otra compañía puede significar algo totalmente diferente. Y acá es importante que en el momento de identificar esas competencias, lo que podemos hacer es que se hagan a medida, que se hagan en función de lo que para su compañía significan, que no se hagan en función de algo genérico, que se puedan personalizar esas competencias. Y esto nos va a permitir realizar un mapeo de nuestro talento humano en función de las competencias y de lo que para nosotros como compañía significan esas competencias, ¿sí? Va a permitir también analizar tendencias y modelos culturales. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros, a través del perfil comportamental que nosotros vamos a entender a partir de la evaluación, vamos a identificar en función de lo que tiene y cómo vamos a identificar los futuros líderes
entendiendo lo que para la compañía significan líderes y entendiendo cuáles son los patrones que nosotros queremos desarrollar a futuro, ¿sí? Identificar planes de carrera para los profesionales de alto desempeño o comportamientos en una cultura organizacional, patrones de comportamiento dentro de una cultura organizacional. ¿Qué significa esto? No generamos el perfil comportamental de una persona. Todos conocemos cómo es, o cuando hablamos del perfil de comportamiento de una persona, más o menos tenemos una idea. Ahora, imagínense ustedes tener el perfil de comportamiento no de una persona, sino de una empresa. Que la empresa es una empresa que tiene una tendencia más extrovertida, más hacia las personas, es una empresa que se orienta más hacia las tareas, es una empresa que la orientamos más a la parte más proactiva, es una empresa que tiende a ser más receptiva de información, todo en función de qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y qué es lo que queremos implementar, ¿vale? Y último, lo que nos va a ayudar es a predecir el desempeño de los colaboradores, perdón, ya estoy medio seco. Por competencias. ¿Qué significa esto? Predecir el desempeño de los colaboradores es formar a las personas de nuestras compañías en función de las competencias que nosotros tenemos y diseñamos dentro de la empresa, ¿vale? Y si no te manejes por sensación, manéjate por datos. Punto importantísimo. Los próximos 5 minutos, me voy a tomar un vasito con agua. A los próximos 5 minutos, bueno, no quiero dejar tiempo, los que tengan tiempo y quieran compartir sus preguntas con nosotros, estamos totalmente abiertos para ello. Así que nada, espero que la información que les hemos brindado, sea una información y les haya sido interesante. Y que en caso de cualquier duda, insisto, uno, si quieren saber más de una manera personalizada, no en general una reunión, ya sea general vía Skype o dentro del territorio que ustedes encuentren, ya vamos a tener personas que puedan responder a esa demanda. Y por otro lado, no duden en escribirnos en caso de alguna duda, ¿vale? Le agradezco enormemente, ha sido un placer para mí realmente darles ese webinario y estoy a su disposición para lo que necesiten preguntar. Vamos a hacer las preguntas por medio del chat, ¿les parece? Acá lo voy a ampliar un poquito más. Si quieren, me pregunta por el chat, yo lo contesto acá en sonido. ¿Les parece? A ver, vamos a ponerlo por acá. Mientras se van a preguntar, les voy contando un poquito. Mira, la presentación que ustedes vieron hoy, se las vamos a compartir. Bueno, ya te contesto. Nosotros vamos a compartir acá, la van a tener dentro del mail. Ustedes al registrarse ya tenemos el mail, se los vamos a compartir. Así que quédense tranquilos con esto, ¿vale? Bueno, ¿existe algún tema para generar el PDA de manera interna en la empresa? El PDA se puede, claramente, contratar el PDA, lo que nosotros hacemos, o como, no sé si voy a responder bien tu pregunta, porque el PDA es único, es una sola, pero a nivel de gestión de perfiles de comportamiento, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros somos más, o comulgamos más con el tema de información abierta. Información abierta no significa que nosotros estemos compartiendo toda la información de las personas que toman el PDA, para nada. Información abierta significa que nosotros te damos los recursos para que puedas conectar plataforma, que es la información de perfiles psicométricos, las puedes conectar con diferentes plataformas o de diferentes pruebas que puedas tener dentro de tu compañía. ¿Qué pueden ser estos? Pueden ser los apps, pueden ser los CRM, pueden ser los ERM, ¿sí? Que es como la diferencia entre CRM y RM es que uno está enfocado hacia el cliente y el otro hacia el talento o el colaborador, ¿sí? Entonces, PD tiene APIs abiertas. APIs son como conectores, son unos conectores, unos plugins que simplemente conectamos al otro sistema e inmediatamente le permite a ese sistema extraer la información del PDA para que esta puedan empezar a generar el Big Data. ¿Sí con tu pregunta, Betsabe? Bueno, me alegra.
¿Alguna pregunta? Eso me preocupa. Pudo haber sido muy claro, realmente quedaron un montón de dudas. A ver. Bueno. A ver, porque acá no me está saliendo. A ver, en la otra pantalla. ¿Cómo es la elaboración de tendencias culturales o perfil de empresa? Mira, ahí llegó. ¿Cómo se hace la elaboración de tendencias culturales o de perfil de empresa? Ahí te respondo. Voy a responderle primero a Luis María, ¿vale? Fácil. Eso lo hacemos con profesionales de área. Claramente tienen que ser profesionales que conozcan la metodología, y lo que hacemos es identificar a través de un levantamiento de información. Hay un proceso, todo un tema de manual, de formas, de procesos en los cuales nosotros, realizando las preguntas adecuadas, la actividad adecuada, vamos a empezar a entender o a obtener la información acerca de las tendencias culturales de la compañía. PDA se encuentra desarrollando una aplicación móvil que va a tener todo un tema de cultura, va a tener todo un tema de 360 también. Nosotros estamos generando información para generación de información, para que no solamente tengan el perfil conductual, sino que a partir de ahí puedan generar información de 360 o información de cultura de la compañía. La parte de cultura de la compañía se hace con test de cultura, ¿sí? Y el perfil de empresa, lo que nosotros hacemos es decir, imagínate, María, poder evaluar a toda tu compañía. Vos tenés evaluada toda tu compañía y te emiten diferentes tipos de perfiles psicométricos. Personas orientadas a tareas, a personas proactivas, personas que se les facilitan o se les diferentes cosas. Entonces, a través de un informe, el informe te va a decir, tu compañía es orientada a personas, es extrovertida, es impaciente, es dinámica, es paciente, en un 80, en un 60 o en un 70%, en un 40 tenés estas otras personas, en un 20 estas otras X personas. Entonces, lo que te muestra la información dentro de unas gráficas para que vos puedas entender, decir, es que mi compañía en su gran mayoría es orientada a personas. Entonces, ¿cómo hacer o cómo nosotros podemos empezar a diseñar diferentes tipos, generar nosotros diferentes tipos de capacitaciones o de desarrollo para ellos en función de cómo va la tendencia de la empresa, o inclusive cómo nosotros podemos recepcionar o cómo podemos empezar a tener procesos de selección basándonos en cuál es la cultura o cuál es el perfil de nuestra compañía, ¿sí? Luis, te cuento, el servicio de Big Data de PDA no es que sea una oferta adicional. Vos al contratar PDA estás contratando o estás teniendo una fuente de cuál puedes obtener Big Data. ¿Por qué? Es muy difícil decir PDA te da Big Data. Big Data, como se los explicaba anteriormente, será a partir de información de muchas plataformas y de muchos medios. Lo que hacemos dentro de PDA es proveer información estructurada, pero la información para generar Big Data la tenés que generar desde información estructurada y desestructurada. Desde una parte de información estructurada, entre más información tiene, muchísimo mejor, ¿sí? Pero lo que te brinda PDA es cómo te doy la información de un perfil psicométrico, cómo te doy información de un 360 y cómo te doy información acerca de un test de cultura, ¿sí? A ver, ¿cierto, Luis? Mientras respondiéndolo, María, sí, efectivamente se tiene el equipo de profesionales, puedes contar con esto. Tenemos equipos de profesionales en más de 45 países, así que donde lo necesiten lo tenemos. Definitivamente hoy día podés hacer reportes de grupos de pequeños, desde 10, 30, 50, 100, pueden dar ese tipo de reportes. ¿Sí? Y respondo a tu pregunta, Luis María. Lo que te explico un poquito más ahí para que entiendas. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que es, a ver, yo voy me escuchan hueco. A ver, un momentito. Bueno, te cuento, Luis, mira, ahí se está generando eco. A ver. Por acá, un segundito. Ahí está mejor, ¿me escuchas mejor, Luis? Buenísimo. Te cuento. Lo que vos tienes reporte PDA, tenés información de una persona. Ahí no tenés Big Data, ¿cierto?
tenés a la persona. Lo que yo les invito es a evalúen las personas completas de la compañía. Cuando vos tenés, para manejar, estás manejando una muestra de una población. ¿Qué muestra manejar? La de nuestra empresa, claramente, que es la de información que nosotros queremos entender. Para esto, presentar en PDA. ¿Qué otro que te puede presentar PDA? Te puede dar el descargo de esta información en Excel para que después vos con ese informe lo ingresas de la plataforma y ¿cuál es esta información tengo? O sea, el porcentaje que yo tengo acá, o la compañía. Pero eso, momento, como vos lo planteas, no necesitas Watson, porque inmediatamente a evaluar a toda la compañía, vos ya cuentas con diferentes tipos de reportes que permiten toda información. Es decir, vos hace toda tu compañía, no lo Watson, para ver si desde PDA vos puedes dar aquí que emitir un reporte de tendencias grupales, emitir un reporte de compatibilización frente a competencias, emitir una optimización frente a puestos, actividades como por ejemplo correlaciona la compañía líder, ¿sí? ¿Cómo puedes correlacionar una persona frente a su líder? Entonces vas empezando a entender un poquito más cómo es el estado de curso dentro de la compañía. Si tu pregunta, Luis. A ver, no sé si. Hola, hola. Sí. Bueno, sigo. Si otra pregunta, con todo gusto, insisto, cuando en el momento que lo deseen, Luis, con mucho gusto. Cuando y así en el momento que lo deseen, vamos a con este tipo de actividades. Espero que realmente la disfruten. En una próxima oportunidad, seguramente tener un próximo webinar. Disfrutado muchísimamente y les enviamos un